el nombre del Padre, en el nombre. Con el deseo de la bendición de Dios para cada uno de ustedes, llegamos hasta sus hogares para compartir una reflexión al Santo Evangelio. En esta oportunidad, el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 10, versículos del 17 al 30, que en su parte literal dice: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy, mis hermanos, estamos para compartir con ustedes el hermano Rudy Morales, el hermano Eduardo Bol y un servidor, Esteban Chinchilla, para compartir esta enseñanza que hoy nos deja la parábola que nos narra el evangelista San Marcos. Pero veamos una respuesta primera de nuestro Señor Jesús ante la pregunta del joven, que se acerca a él y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús sencillamente le da una respuesta: nadie es bueno fuera de Dios. Solo Dios es bueno. Apartado de Dios, nadie puede ser bueno ni poner en práctica la bondad, porque la bondad es única y es propia de Dios. ¿Por qué me preguntas entonces acerca de lo bueno? Para tomar parte en la vida, solo debes cumplir los mandamientos. Por eso, mis hermanos, tomemos en cuenta qué nos dice
la primera carta a Timoteo, porque todo lo criado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe en acción de gracia. Dios es bueno en todo tiempo porque habita en la eternidad. Jesús quiere presentarnos a Dios, que lo conozcamos como única fuente de bondad, como única fuente de plenitud. Dios es la única fuente para la felicidad del hombre. Jesús nos pregunta a quienes muchas veces o todo el tiempo presumimos y bien a veces también aseguramos que somos buenos. Jesús dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y luego asevera, uno solo es el bueno, o bien nadie es bueno sino solo Dios. Sí, mis hermanos y hermanas, solo Dios puede responder a las preguntas sobre el bien porque Él es el único bien. Preguntarnos nosotros mismos sobre si somos buenos o no sería como jactarnos, como presumir, ¿verdad? Presumir el hecho de que somos buenos. Es más, es un deber de todo cristiano dirigirse a Dios, que es plenitud y bondad, para pedirle en oración que nos llene de su bondad y que nos dé fuerza para no perderla nunca. Lastimosamente, siempre hay quien asegura que sin Dios bien podemos ser buenos, cosa que es mucha gente la que a veces sigue y cree en esta mentira. Pero les llega el momento en el que tienen la necesidad de buscar al Padre. Y cuando se tiene la necesidad de buscar al Padre y se le encuentra, las cosas cambian definitivamente respecto de esta pregunta. Porque el hombre en su fragilidad le llega la necesidad de la bondad de Dios. Con frecuencia se pierde de nuevo y debe volver a buscar a Dios Padre. Entonces descubre que si va así en búsqueda de Dios, es Él quien nos busca, hermanos y hermanas. No somos nosotros, Él nos busca primero. Pero debemos tener presente que nos busca para que luchemos por nuestra conversión hasta desechar de nuestro corazón todo lo que viene del maligno. Entonces aborreceremos el mal y amaremos el bien que encontraremos buscando a Dios con todo el corazón. Solo así, mis amados y hermanos, lograremos ser verdaderamente buenos. Mis amados hermanos, la verdad, este mensaje que está reflexionando sobre lo que hemos escuchado, mis hermanos, Dios nos hace el llamado, podemos llamar así, Dios nos invita y nos hace el llamado, el cumplimiento de los mandatos de Dios, las leyes de Dios. Hermanos, si nos hemos dado cuenta, el primer versículo del Evangelio que hemos escuchado, ese hombre rico, ese hombre que tenía de todo, dinero, lujo, tenía de todos cosas materiales. Pero si nos damos cuenta, el hombre sale al encuentro de Jesús y arrodillándose delante de él y le hace la pregunta, ¿qué le hace falta todavía para poder llegar a alcanzar el reino de Dios? Hermanos, ese hombre en su corazón, en ese mismo, sentía de que aún le hacía falta algo, porque le hace la pregunta a Jesús, ¿qué me hace falta todavía para alcanzar la vida eterna? Hermanos, Jesús en su gran amor, porque también lo hemos escuchado que lo miró con cariño, con amor, con agrado. Cuando Jesús le dice y le menciona uno de los mandamientos de Dios, que cumpliera eso.
Y el hombre le responde a Jesús, Señor, eso ya lo he cumplido desde joven. Jesús dice que le agradó la respuesta del hombre. Y Jesús le dice, qué bueno que estás cumpliendo. Qué bueno que desde joven venís poniendo en práctica. Pero te digo una cosa que te hace falta, una. Y ese uno, hermano, lo que Jesús le menciona al hombre, ese es lo más duro, lo más difícil para ese personaje. ¿Saben por qué, hermano? Porque no es fácil reprenderse uno de las cosas materiales. No podemos decir que el hombre tal vez sintió en su corazón que no podía dejar sus cosas, porque hermanos, aquel que tiene sus cosas materiales, también lo hemos entendido y escuchado, que Dios provee las cosas a cada quien. Pero muchas veces nosotros como que ponemos las cosas materiales en el lugar de Dios. Nosotros no tenemos lujos, nosotros no tenemos grandes lujos, pero a veces le fallamos a Dios de otra manera. A veces le ponemos nuestras cosas en el lugar de Dios, en ese lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón. A veces otras cosas ponemos en el lugar del Señor. Y de esa manera también, hermanos, Dios también nos puede decir a nosotros, te hace falta mucho. Tal vez no solo uno nos hace falta, hermanos. Qué bonito sería que ya solo una cosa nos haría falta para llegar a alcanzar esa vida. Pero nadie sabe cuánto todavía nos hace falta a nosotros. Más que ahí entra la palabra, hermanos y hermanas que hoy están con nosotros compartiendo esta reflexión. Hagámonos la pregunta, Señor, ¿cuánto me hace falta? Y sin duda alguna, hermano, Dios nos respondería, mientras tenés vida, tenés que seguir adelante, perseverando, luchando, enfrentando todas las cosas, adversidades que muchas veces encontramos en nuestro caminar. Eso nos diría el Señor. Hermanos, estas palabras que hemos escuchado nos anima para seguir adelante, ya que la última palabra lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente hoy en día, muchas personas a Dios lo han dejado fuera de sus vidas, como que les estorbara para vivir, y han preferido ignorarlo, dejarlo al margen, porque no conviene a sus intereses personales, y lo han sustituido por el dinero, por la riqueza, por la fama, por la posición social que a ellos les está brindando una alegría momentánea, una alegría ficticia, una alegría pasajera que no llena todas las expectativas del ser humano de hoy. El Señor pide sencillamente cumplir sus mandamientos, los que Él nos entregó a través de su siervo Moisés. Mis hermanos, los mandamientos son el camino para llegar al reino de Dios y poder ser felices, porque cuando nosotros logramos cumplir los mandamientos, alcanzamos una vida llena de paz. Y si nos damos cuenta, al ver los mandamientos, los primeros 3 nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud para con Dios. Y los 7 siguientes nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud hacia el prójimo, hacia aquellos que comparten nuestra vida con nosotros cada momento de nuestra existencia.
En el Antiguo Testamento Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Es algo que debemos detenernos un momento a meditar, mis hermanos, al respecto de esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios entregó los mandamientos a Moisés y ahí que Moisés hiciera lo que pudiera? No, nuestro Señor se los entregó a Moisés para ayudar a su pueblo escogido. Y podría alguien decir, bueno, está hablando del pueblo en aquel tiempo. No, seguimos siendo el pueblo escogido de Dios y nosotros a veces no lo distinguimos, no nos damos cuenta. Y con eso, el Señor nos pide que cumplamos con esa ley divina que nos ha dejado. Jesucristo es la ley evangélica, confirmó los 10 mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Nuestro amor a Dios manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos de la iglesia el amor que tiene por el Señor. En definitiva, mis hermanos y hermanas, todos los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y más aún, como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Jesús nos amó hasta el extremo. Jesús nos amó hasta entregar el último momento de su vida, la última gota de sangre por nosotros. Ahora, podemos preguntarnos, ¿basta creer para salvarse? No, mis hermanos, no basta creer para salvar. Pues nuestro Señor Jesucristo dice bien claro, si quieres salvarte, cumple con los mandamientos. Sabemos que no es fácil para nosotros, mis hermanos y hermanas, pero es muy importante que nosotros nos grabemos en nuestro corazón cada uno de estos mandamientos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recalca lo que hemos dialogado. Nos habla de la caridad, que es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Mis hermanos, nos damos cuenta de que cuando aquel hombre le pregunta a Jesús qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, hermanos, en palabras, si lo tomamos para cada uno de nosotros ahora, nos damos cuenta de que el Señor no nos pide cosas difíciles. No nos pide el Señor a que hagamos cosas que no está a nuestro alcance, que no podemos cumplirlo. Si nos damos cuenta, la respuesta de para cumplir los mandamientos de Dios, solamente le dice al hombre que tenga amor en su corazón para los demás, que tenga amabilidad, que sea humilde, sencillo de corazón. Y eso es lo que realmente se encierra las palabras de Jesús que le dice a ese hombre, que le dice no matarás, si le dice no cometerás adulterio, el pecado, hermano, que nos aparta de Dios. El no matarás es realmente, hermano, totalmente alejarse uno de Dios. Y el otro que le dice no robarás, nos damos cuenta de que no tomar las cosas ajenas, no aprovecharnos de alguien. El robar, hermanos, es actuar en contra de la voluntad de Dios. No cometerás fraudes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se imagina, hermanos? ¿Será que Dios nos pide grandes cosas para ante los ojos del Señor si nosotros lo hacemos? Si nosotros cumplimos, hermanos, ¿quién de nosotros no puede amar a su padre y a su madre?
sería el peor pecado que cometeríamos, hermanos, al no amar a nuestros padres. El tomar las cosas ajenas, estaríamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Y eso son exactamente, mis amados hermanos, lo que Dios nos habla hoy a cada uno de nosotros, para ponernos a pensar. Y muchas veces se pasa en la mente hacer algo que Dios no le agrada, pues estamos quebrantando la ley de Dios y nos estamos alejando de Él, donde realmente Dios es claro en su palabra. Si nosotros queremos llegar y obtener la vida eterna, pues debemos de cumplir lo que Dios nos habla en este momento. Por eso, mis amados hermanos, a ti hermano, a ti hermana, a mí, a cada uno de nosotros nos está hablando el Señor en este momento para poder reflexionar y pensar, Señor, tú conoces mi vida, mi actuar, mi forma de expresarme ante los demás. Ese amor que tengo en mi corazón lo debo de dar para aquellos que lo necesitan. Las palabras de Jesús para con este hombre se extienden hasta nuestros días, para cada uno de nosotros, cuando le dice, una cosa te falta, y lo que él le dice que le está faltando es el amor, y a nosotros muchas veces nos falta el amor, porque amar es renunciar a sí mismo, renunciar a los bienes materiales, a los bienes terrenos, por amor a los demás, pero especialmente a los más necesitados, a los pobres, a los marginados, porque recordemos las palabras de Jesús en el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve de forastero y me diste posada, estuve enfermo, preso y fuiste a visitarme. Mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica para poder acumular tesoros en el cielo y no acumularlo aquí sobre la faz de la tierra. Los auténticos tesoros, las riquezas que cuentan, son el amor, la paciencia, la tolerancia, el servicio a los demás, y sin dejar por un lado la adoración a Dios. Mis hermanos, es cierto, los templos pueden estar cerrados, pero hay momentos de adoración al Señor por medio de las redes sociales, y ahí nosotros podemos doblar nuestras rodillas en un rinconcito de nuestra casa y decirle, Señor, cuento contigo. Mi hermano, mi hermana que nos ves y nos escuchas, ¿te has preguntado qué significa en realidad, en el fondo, ser cristiano? Si hicieras una encuesta entre las personas que te rodean, encontrarías varias respuestas que no se oponen la una de la otra. Primero, debemos asumir unas formas de vida, o sea, mandamientos, y defender y vivir unos valores, por ejemplo, la ética. También debemos afirmar unas verdades, o sea, el credo con las que se está de acuerdo, una doctrina. Además de eso, también participar con otros en unas ceremonias, por ejemplo, en la misa y en ciertas reuniones o actividades, como por ejemplo alguien que convive en comunidad. Aún cumpliendo con estos valores, la ética, la moral, la doctrina y la comunidad que hemos mencionado, mis hermanos y hermanas, si somos cristianos de verdad, en nuestro interior vamos a notar que nos falta algo muy importante. Porque la auténtica vida cristiana tiene que ver con nuestra realidad interior, que orienta nuestra vida, en la que debemos tener una experiencia profunda de Dios. Sentirlo dentro de ti y yo también dentro de mí mismo y a tu alrededor y también a mi alrededor,
Por supuesto que este estilo de vida también nos llama a orar con Dios constantemente. A veces lo buscamos porque lo necesitamos por una pena, por una preocupación o una necesidad. Y eso está bien, claro que sí, pero no es suficiente. Estaríamos como lo estaba el joven rico que nos narra el Evangelio. Él se llenó de pena y se marchitó su corazón, se entristeció porque no pudo seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya que sus riquezas eran más importantes para él. Jesús tampoco le pide que se quede sin nada, sino que lo comparta con los demás, especialmente con los pobres y necesitados. Nuestro querido Papa Francisco, en una meditación al respecto, nos dice que, como nos lo manda el Señor, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Este es un consejo que nos da prudencia para que nosotros nos demos cuenta sobre esos tesoros que son los que nos llevan muchas veces para estar en contra de lo que el Señor nos pide. Sobre la tierra, estos tesoros no son seguros. Se arruinan, mis hermanos y hermanas. Tarde o temprano esas cosas se terminan. Vamos a poner unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el primer tesoro, podríamos decir, es el oro, el dinero y las riquezas. Y el día que nos vamos de este mundo, no nos llevamos nada de eso, mis hermanos y hermanas. El segundo tesoro podría ser la vanidad. El tesoro de tener prestigio, de hacernos caer bien y quedar bien con los demás. Eso tampoco nos lo vamos a llevar cuando nos toque presentarnos al Señor. Y el tercer tesoro es el orgullo. ¿Cuántos hombres y mujeres han terminado a veces en la cárcel o en la miseria, incluso robando, asaltando? Ahora, ¿cuántas noticias hay de que en la plena calle asaltan a las personas, que se meten a las casas a robar, etcétera? ¿Para qué? Pues atesorar tesoros en este mundo en el cual no vamos a lograr nada. Esos tesoros, mis hermanos y hermanas, no sirven. Hermanos, nos damos cuenta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la prédica, todo así como cuando el Señor estaba hablándole a sus discípulos, hablándole a toda la gente que iba acompañándolo a él. Pero muchos les hacía imposible entender. Muchas veces a nosotros también se nos hace difícil. Cuando Jesús estaba hablando de ese hombre, de ese personaje, ese hombre rico, Jesús le decía a sus discípulos, hermanos, qué difícil entrar en el reino de Dios para un rico. ¿Por qué nuestro Señor hablaba de esa manera? Porque aquel que tiene mucha riqueza, su corazón, todo lo que es, solamente en esas cosas está. Pero cuando escucharon los discípulos esas palabras, hasta ellos empezaron a sentirse como que no estaban seguros de lo que estaban haciendo. Estaban comentando entre ellos mismos. Entonces, ¿quién se va a salvar? Ahí es cuando Jesús utilizó la palabra, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. A veces, mis amados hermanos, nosotros lo hacemos las cosas imposibles. A veces nosotros mismos, por ocuparnos de otras cosas, cuando tenemos algo que cumplir para el Señor y no lo hacemos, entonces nosotros mismos lo estamos haciendo imposible nuestro acercamiento hacia Dios. Por eso Dios decía, ¿verdad? Como también comentaba nuestro hermano Rudy, el acumular riquezas, el acumular cosas materiales. Mis hermanos, tenemos que entender de estas palabras, las cosas materiales, la riqueza, todo lo que uno tiene es bendición de Dios. Dios permite y nos provee de nuestras cosas, de un trabajo, de todo lo que uno tiene, mis amados hermanos. Esa es bendición de Dios.
Pero como vuelvo a repetir y a decir, de que muchas veces nosotros lo ponemos en el lugar de Dios, esas cosas, ahí es donde nosotros lo hacemos difícil, porque Dios tiene que ocupar un lugar en nuestro corazón. Dios a nadie debe de sacar en ese lugar, en nuestro corazón. Por eso que Dios nos habla de esa manera, porque los discípulos se sintieron como que desanimados. Bueno, y nosotros, Señor, dejamos nuestras cosas, dejamos nuestra casa, todo, para seguirte. Pero Jesús les habla, no se preocupen. Aquel que deja padre, madre, hermano, casa, terreno, lo recibirá el 100% aquí en la tierra. Nadie se va a quedar sin recompensa. Jesús mismo les habló a sus discípulos de esa manera. Lo que uno hace, mis amados hermanos, para hacer el bien en el nombre del Señor, Dios nunca se olvida de lo que hacemos para Él. Es muy hermoso para que nosotros sintamos en nuestro corazón, hermanos y hermanas, que estamos haciendo un servicio para el Señor en la iglesia, en la comunidad, en un grupo de alabanza, en donde sea Dios te ha puesto para servirle a Él. Dios nunca se olvida de lo que estás dándole a Él con amor, con mucho corazón. Por eso, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, sigamos perseverando con mucho deseo para Dios. A veces creemos haberlo perdido todo, mis hermanos, que ya no tenemos la capacidad para no hacer nada en esta vida. Pero, tomados de la mano de Dios, todo es posible, porque para Él nada es imposible. Lo que es imposible para nosotros, parte de nuestra condición humana, queridos hermanos y hermanas. El hombre necesita de Dios para salvarse. La experiencia del mal es parte de nuestra vida también. Todos los días en nuestra propia vida y la vida de los demás no es sino una consecuencia del pecado original. Eso ya lo sabemos todos y todas. Romper las cadenas que nos atan, que tratan de sacarnos de la cercanía de Dios y que tratan de que nosotros no nos acerquemos a Él, pues, ¿verdad? Sino que trata de sacarnos y ponernos en las tinieblas, tienden una mano engañadora que trata de que nosotros perdamos el camino que el Señor nos propone. Todo esto ocurrió en la venida de Cristo al mundo. No tenemos otro nombre bajo el cual podamos salvarnos. Jesús, con su aceptación total de la voluntad del Padre, nos ha salvado y rescatado por su sangre de nuestros pecados. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, como nos lo dice Filipenses 2, del 9 al 11. Bien, hermanos, la verdad es una bendición para cada uno de nosotros el reflexionar sobre este tema. No solamente hablar y hablar, sino que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, la capacidad. Dios nos ayuda y nos llena de su Espíritu Santo para cumplir su palabra. Así como hemos escuchado de un principio el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Nosotros solos, hermanos, no podemos hacer nada. Pero si nosotros doblamos rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él que nos ayude para poder hacer y cumplir. Si Dios nos habla del amor, de la humildad de corazón, la entrega, la perseverancia,
Mis amados hermanos, claro que sí lo podemos hacer. Solamente nosotros pedirle a Dios, porque para Él todo es posible. A nosotros se nos hace difícil, es que no tengo tiempo. Muchas veces eso lo hemos dicho. Es que no puedo, es que no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo, tengo muchos que hacer. Hermanos, démosle tan siquiera una mínima parte de nuestro tiempo para el Señor. Dios, como dice su palabra, así como lo miró aquel hombre que le hacía falta una cosa para alcanzar su deseo, su anhelo, Dios le agradó, lo miró el hombre con cariño, con amor, con una alegría en el corazón de Dios, porque ya solo una cosa le hacía falta. Mis hermanos, claro que sí se puede. No nos dejemos vencer por el enemigo, por el mal, por la pereza, por el desgano. A veces decimos, yo ya no puedo, yo ya no puedo. Claro que sí, no lo hagamos difícil las cosas. Pidámosle a Dios y levantémonos esa fe que muchas veces lo perdemos por algo, por cosas materiales. Mis amados hermanos, el mensaje que hemos escuchado nos anima a seguir adelante. Por eso que Dios nos quiere y nos ama con su gran amor. Mis hermanos, acompañemos a nuestro hermano Rudy Morales en este momento, tomando una actitud de oración para dar por finalizado nuestro programa con esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, aquí estamos ante ti, Padre. Mi hermano Esteban, mi hermano Eduardo, y todos los hermanos y hermanas que nos han visto, nos han escuchado, Padre Santo, a través de esta reflexión que hemos querido hacer, Padre Santo. Te agradecemos infinitamente, Señor, por habernos permitido, Padre Santo, hablar de tu palabra. Nosotros no somos merecedores, pero sabemos que por tu infinita bondad, Señor, nos has abierto, Padre Santo, el corazón y nos has permitido, Señor, que llevemos a nuestros hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, Señor, estas palabras, estas frases, estos momentos que hemos tratado de guardar para entregárselos, pues, a estos hermanos y hermanas. Te agradecemos infinitamente, Señor, no tenemos verdaderamente palabras que salgan con tanta facilidad, Señor, pero tú sabes, Padre Santo, que hemos estado en esta situación, en este momento, Padre, porque tú nos lo has pedido y estamos tratando de cumplirlo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, con todo el corazón, porque sabemos, Padre, que ha sido tu voluntad y no la nuestra. Por eso, Señor, queremos terminar con esta oración que tu Hijo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También vamos a dirigirnos a nuestra Santa Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.